del Espacón, aquí en Moncada, y a esta mesa sobre un tema que a mí particularmente, algunos de los especialmente lo sabéis, es un tema que me gusta mucho, que es el de la traducción. La traducción aplicada concretamente a la literatura fantástica. Yo no soy traductor, trabajo en el campo de la salud, nada que ver con la literatura, pero bueno, llevo un blog y de vez en cuando organizo un Espacón. Y les pedí a Noemí y a Manuel de los Reyes si podían Noemí Risco y Manuel de los Reyes si podían venir aquí a hacer más que una mesa redonda, un diálogo, entrevista, además unas preguntas pues, que me he ido preparando, de las que nos podemos apartar. Aquí entre el público veo a varios traductores, o sea que a lo mejor el diálogo esperamos que también se extienda un poquito a vosotros. Y bueno, más dilación, un poquito les presento. Aquí a mis lados tenéis a Manuel de los Reyes y Noemí Risco, ya sabéis obviamente cuál es cuál. Ambos son titanes de la traducción, que han traducido pues, muchas obras de literatura fantástica, de fantasía. La última, no sé si me equivoqué, que ha traducido Noemí es la del Corredor del Laberinto, que me corrija. El Destello, bueno, la precuela. Y Manuel de los Reyes, el último que ha traducido es, ¿qué se puede decir? Así, publicado en España. El último que he traducido y el último que se ha publicado son obras distintas. Bueno, pues, el último que está en las tiendas ahora mismo, pues el relato de la ciudad de Terranova 3. Eso es lo último que se ha publicado. Muy bien, además nominado ahora, ¿no? En Terranova 3 todavía no tiene eso. Sí, no, está nominado el relato que traduje de Terranova 2 de Media Corazón. Vale. Además de traducir, ambos son personas muy activas pues haciendo difusión tanto de lo que es el mundo de la traducción como del género fantástico, ¿no? Noemí organiza tertulias con regularidad centradas o en autores o en novelas. Muy bien. Y Manuel no, que yo sepa, pero bueno, he visto las charlas, me escribo también en redes sociales, artículos que va escribiendo, y ya vamos. Se trata es que hablen ellos, no yo, con lo cual empezamos con las preguntas, si os parece. Estas son las preguntas que ellos conocen, luego las que no conocen. Vale, no sé, yo creo que sería interesante comenzar porque nos explicarais cuáles creéis que son las particularidades de la traducción literaria aplicada a la literatura fantástica, comparada con otros géneros, ya sea o con otros géneros literarios o con la literatura pues, en general. ¿Quieres empezar tú, Noemí? Bueno, sobre todo pues en fantasía y ficción suelen salir palabras que se ha inventado el autor. Entonces, en fantasía pues, nos encontramos muchas veces con mundos diferentes al nuestro y por lo tanto pues hablamos palabras de criaturas. A veces que sí que están relacionadas con la mitología de algunos pueblos, pero otras veces pues salen directamente de la cabeza del escritor. Y en ciencia ficción pues toda la nueva tecnología, ¿no? que no tenemos hoy en día, por ejemplo. ¿Qué opinas, Manuel? Así es, yo lo veo igual. Piensa que la literatura fantástica tiene también distintos niveles. Hay obras fantásticas que lo son por el simple hecho de lo que cuentan, por cómo lo cuentan, y no recurren a excesivos neologismos ni a excesivas palabras inventadas. Otras, en cambio, sí, giran en torno casi exclusivamente a eso. Entonces nosotros como traductores debemos enfrentarnos a esa variedad de niveles. Y por supuesto es lo que distingue a la traducción de literatura fantástica de la traducción del resto de narrativa. Es algo que a muchos compañeros les echa para atrás. Yo no podría traducir eso que traduces tú, cuando sin darse cuenta de que lo que traducimos, en este caso Noemí y yo, también es muy, muy variado, ¿no? Pero ellos se van siempre al extremo, a lo mejor. Ellos son capaces de escribir una habitación, aunque sea de época, aunque sea del siglo XVI, la época del Rey Sol, entonces les da igual meterse en temas arquitectónicos, vestimenta, armas, costumbres. Y nosotros a lo mejor tenemos que hacer lo mismo, ellos no se dan cuenta, nosotros tenemos que hacer lo mismo para determinadas ucronías o novelas fantásticas. Pero ellos se van siempre al extremo. Yo, si me haces una obra y tengo que traducir cosas de orcos, no voy a saber. Digo, a lo mejor llevas años y años sin traducir nada de orcos, no puedes pasar. Claro, es muy amplio, ¿no? Es amplísimo.
¿creéis que más allá de eso, de aspectos concretos como los neologismos, nuevas tecnologías, a la hora de ponerte a traducir una novela, creéis que el planteamiento difiere a la literatura fantástica que en otros tipos de literatura? Yo diría que sí, por una razón muy sencilla, que a lo mejor no es tan evidente, pero te das cuenta cuando empiezas a traducir una serie, por ejemplo. O no la empiezas a traducir, sino que la terminas de traducir porque la hace otra persona. O saltas en mitad de la serie porque la persona que estaba traduciendo la abandonó. Te das cuenta de que es importante tener una base terminológica, un glosario, por cuestión de constancia, de semántica, por ejemplo. Bueno, lo de los glosarios yo lo hago siempre. Cuando empiezo a traducir, ya abro un Excel y ya empiezo a poner las palabras raras, porque muchas veces, bueno, casi todo lo que yo hago son series. Y sé que luego, más adelante, me van a volver a salir palabras que ya me ha costado encontrarlas antes, encontrar la solución. Y entonces, bueno, te aseguras con los glosarios, te aseguras de que lo puedes encontrar rápidamente. Bastante la concurrencia, no solo terminológica, sino también de registro. Por ejemplo, hay personajes que se expresan de una manera y quieres que se sigan expresando de esa manera, tal como ha hecho el autor, ¿no? Pues a lo largo de miles y miles de páginas, a lo mejor. Expresiones concretas se pueden... Sí. Muchas veces luego vuelven a repetirse y ¿cómo he puesto esto? ¿No? Entonces, si tienes el glosario ya hecho, se encuentran en el... O sea, que no penséis que es un glosario solo de palabra X, se traduce como palabra Y, sino que pueden ser frases completas, interjecciones. Luego algún comentario, por ejemplo, de dónde lo encontré, o sea, en algún momento alguien me dijo, ¿y esto dónde lo has sacado? ¿No? Que me imagino que luego hay como un problema añadido, que la mayoría de, cuando son series y sagas, la mayoría de libros que traducís, la saga no está inacabada, ¿no? O sea, tú en el momento de traducirlo tal vez no haya un segundo libro o un tercero que vaya a aparecer después, con lo cual a lo mejor algo era importante, pero eso lo sabes varios años después. Esto me ha pasado un par de veces. Encontrarme con una palabra justo al final, por ejemplo, el primero o segundo libro, y luego simplemente aparecía el término, por ejemplo, swipe en el corredor del laberinto, que aparecía, creo que era el segundo, y claro, no nos contaban, el autor no decía lo que era exactamente esa palabra, entonces no sabía a qué se estaba refiriendo, y lo traducías como buenamente podías, y luego, claro, como no tenías el siguiente libro, pasó hace poco con uno que lo que decidí en un principio no era lo mejor. Y claro, ya no se podía arreglar, porque la segunda parte llegó un año y medio después y no podías hacer nada. Yo también tengo casos de eso, precisamente ahora que estoy traduciendo esta tetralogía de Brent Wicks, una serie fantástica, con muchos elementos clásicos de este tipo de series, en el que hay un personaje que seguramente sea el elegido, alguien no sabe muy bien elegido para qué, y entonces hay una serie de profecías desperdigadas por los libros. Pero como la serie está inconclusa, ha salido el tercero ahora, en inglés, en español va a salir en unos meses, y el cuarto está todavía por escribir. Entonces, por suerte, el autor es muy accesible y se prestó a responder un par de preguntas. Decía, recuerdo una en concreto, había una profecía que era muy ambigua. Entonces tú como lector la lees y sabes que lo que pone ahí al final no va a ser así, tiene truco. Pero claro, el truco solo lo conoce él, solo lo conoce el autor. Y tarde o temprano, seguramente el año que viene o dentro de 2 años, cuando por fin se desvele lo que quiere decir esa profecía, el autor de la obra, el lector de la obra original, pues va a hacer la conexión inmediata, ¿no? El lector de la traducción debería establecer esa conexión inmediata también, pero solo va a poder hacerlo si la traducción refleja miles y miles de páginas atrás esa ambigüedad, que se pueda leer en vivo y en directo de una manera y 2 o 3 años después que se pueda leer, que tenga la lectura esa real. Entonces yo le pregunté al autor, Chivas, lo que quiere decir, porque yo sé que esto no es lo que tú has dicho aquí. Entonces, bajo secreto de sumario, y esto no lo saben ni mis editores aquí en los Estados Unidos, va a pasar esto. Por eso muchas veces es importante tener el contacto con el autor, que yo normalmente no lo tengo. Y de hecho, con esta palabra que comentaba antes,
no sabía que iba a volver a aparecer y por eso lo traduje de una forma, pero claro, si hubiera previsto que iba a volver a aparecer en la segunda parte, pues lo hubiera consultado a la autora, claro. Entonces un poco me lleva a la siguiente pregunta que os quería hacer, que un poquito la respuesta, que es hasta qué punto es habitual mantener contacto con el autor durante un proceso de traducción. Yo nunca, solamente una vez con Shannon Hay, que me puse en contacto yo directamente con ella, ya que a través de la editorial no había ninguna relación. Y bueno, sí me contestó a la duda que tenía, pero con el resto de autores nunca me pasa. Habitual es tan habitual como tú lo intentes y ellos se dejen. Hay compañeros que no quieren molestar al autor. Yo por experiencia, igual es que tengo muy poca vergüenza, me da igual. Pero... yo les molesto, y si molesto de verdad, pues que me lo digan y entonces les dejo en paz. Pero la editorial a veces no te dice no hagas esto. La editorial no sé. No contactes con Si el autor. supiera la editorial. Sí. Qué va. No, hombre, tampoco he traducido nunca a nadie. A lo mejor hay autores que sí, que viven recluidos y no quieren que les molestes. No, yo... Mira, recuerdo hace muchos años incordiando a Robin Hood, porque estaba traduciendo sus historias, las historias de Grafía Batílico, los 6 ducados, e iban, ponte que iban por el campo recogiendo florecillas, ¿no? Y una de estas florecillas era un diente de león, y pensaba yo, claro, pero habrá leones, quiero decir, porque si no hay leones en este mundo, pues igual la flor se llama de otra manera. Me comía yo solo la cabeza, sí, ¿no? ¿Sabes? Como tenía internet y era tarde, le podía molestar, ¿no? Pero luego, pues mira, a raíz de aquella pregunta se ha establecido una relación de amistad bastante estrecha. Claro, porque no se la esperaba ella tampoco. Dice, pues tengo leones yo en este mundo. No hay un África ni hay un sitio donde haya leones. Ni lobos habían salido, y perros y gatos y eso, pero leones no. Dice, no, mira, ponte que sí, alguna vez saldrá algún león. Pues vamos a llamar a la sala así. Desde entonces hablamos mucho, nos escribimos mucho. Ahora estoy traduciendo una obra suya, a 4 manos, con mi hermano Raúl. Ella está muy contenta, se alegró de enterarse de que había vuelto a traducir su obra. Y por eso quiero decir que a los autores, si les molestas, pues lo dejas de hacer, está claro, no soy tan bárbaro. Pero por lo general la gente se alegra, además, se alegra de que demuestres interés. No quiero acaparar, pero un último ejemplo, un Brent Wings. Me dijo, aquí estas cosas los traductores alemanes no me las preguntan. Y yo, pues serán más educados a lo mejor. Pero están saliendo las novelas traducidas al alemán con errores, precisamente porque hay dudas que solo te puede resolver el autor, no dudas de diccionario ni de... A ver, nosotros le echamos también muchas horas de investigación. No escribes al autor para que te resuelva esta palabra, ¿qué significa? Que no, ese es tu trabajo, estamos hablando de otra cosa. Muy bien. Vuelvo un poquito atrás al tema de los neologismos, una cosa que a mí siempre, claro, también, y a mí seguro que a muchos nos ha llamado la atención, ¿no? De la traducción, sobre todo si lees en versión original, ves que te das cuenta de que muchos neologismos, no siempre, porque muchas veces tienen una base fonética, no solo de significado. A veces juegan con el significado, pero a veces también juegan con el sonido, como lo dicen. ¿Cómo de difícil es traducir un neologismo? O sea, ¿qué haces en ese caso? Quizás pues como todas las influencias del mundo, pero como me imagino yo que debe ser traducir poesía, que tienes que tener en cuenta la métrica y tal, pues a pequeña escala no es simplemente el significado. No, nunca es solo el significado literal, nunca. Traducir a veces depende de la intención que le quiera dar al autor. Un nivel fonético, como tú dices, a veces es un nivel traumático incluso. A veces se adosa a determinado término una carga emocional, con todo eso que tienes que traducir también, no solo la fonética. A no ser que te refieras a casos como algo del Señor de los Anillos que tienen... No, tenía en la cabeza más que... Bueno, si me dijeras así, diría pues, por algún caso de Bassey Town, a mí... Solo me sale China Miville, porque el otro que se me ocurre el Rey sí...
juvenil esta que tiene, el mundo de vías, que ya... El verano del pequeño San John es un caso muy típico. De Engine Summer en inglés. Sí, lo que juegan con el lenguaje, No es lo mismo. incluso cuentos para enfermos, ¿no? Este deterioro del lenguaje. Hombre, todo eso... no sé, No se os oye, chicos. Ay, Perdón. vale. Que tenga que ver con la fonética, para mantener un tipo de sonido que lo mantengamos en tus refieres. Sí, por ejemplo, ¿no? Es que, claro. Por ejemplo. ¿Cuál? Perdón, el artefacto de Banks. Ya. no conozco el ejemplo. Está escrito como si fuera fonéticamente, ¿no? Está escrito en inglés. Y se tradujo al lenguaje ese. Y se tradujo también como se pronunciaría en español, digamos. Voice of the Fire de Alan Moore también tiene el primer capítulo que está tratado como si fueran nombres de las cavernas, casi como neandertales, lo cual cuesta bastante desde el primer capítulo. De hecho, Alan Moore cuenta que lo puso como barrera de entrada. Si consigues aguantar el primer capítulo, lo demás ya te irá bien. Y luego va y te escribe una novela de 100.000 palabras. No, 1.000.000 de palabras. 1.000.000 de palabras. Bueno, a mí lo que me ha pasado, no por la fonética, sino por palabras nuevas, por ejemplo en el Corredor del Laberinto, que vienen de palabras ya existentes. Entonces, claro, tienes que hacer lo mismo en español. Encontrar una palabra que tenga más o menos el mismo significado que le quieren dar en inglés, pero adaptada a nuestro idioma. Y pues eso, bueno, venía aquí, ibas a decir lo que más difícil, uno de los que recordábamos que era más difícil para nosotros. Sí. Yo me he traído esto, porque estas siglas me llevan de cabeza un tiempo. Esto sí, si no lo veis, lleva una chapa que pone propiedad de Cruel. Cruel es un departamento que aparece en el Corredor del Laberinto. En inglés era Wicked y cada letra tenía un significado, ¿no? Como sí, usted sabe. Sí, un poco. Entonces, claro, había que traducir esas siglas y que también formaran una palabra parecida en español, porque durante toda la historia pues están diciendo cruel es buena. Cruel es una palabra precisamente pues que no es buena. Y bueno, había que encontrar algo así. No sé si me tenía apuntado cómo era en inglés, porque no me acuerdo. No vengo preparada. Esto sí. En inglés era Wording Catastrophe, Kill Zone Experiment Department, y en español es Catástrofe Radical, Comunidad de Experimentos Letales. Muy bien. Creo que, bueno, al final dimos con... Sí, ¿cuánto piensa que eso es el pan nuestro de cada día también? Es decir, tienen tantos recursos precisamente por escribir fantasías y en general, como que las barreras desaparecen, ¿no? Entonces el autor, su imaginación se desboca y tú tienes que dejar que la tuya corra libremente también. Claro, pero sí, es que interpretar un poco, ¿no? Y esto Mucho, siempre va a ser una interpretación. Muy bien. ¿Os habéis encontrado? Es una pregunta que os el día. Ahora, la intención en algún... Claro, eso como es una traducción es interpretar, desde el momento que aparece una traducción, el producto, la gente lo lee, la gente la critica. Y son casos concretos que no... que vas viendo por los blogs, pero el aficionado a la literatura fantástica es quisquilloso. ¿Qué va? No entiendo que viene esa pregunta. De hecho, como Es exigente. como No le gusta lo como bueno. lector del género también lo eras, ¿no? Sí, lo sigo siendo. Y yo también, por eso Sí, yo tengo muy en cuenta al que va a leer la obra que voy a traducir, ¿no? Porque como creo que los que ya lo leíamos antes teníamos un poco así, sabes que va a venir, oye, pues en la primera parte lo llamaste como... Esto me acuerdo, no sé, en los años 90 o así, con Michael Moorcock, que la espada, que en una era de una... se decía de una forma en la traducción... Portadora de tormentas.
Sí. Claro, Stormbringer, sí. Stormbringer, que depende de qué libro, ¿no? De traducción, se decide de una forma u otra y eso hubo también bastante... O sea que entraríamos también en el tema de lo canónico, ¿no? Que es traducción histórica, ¿no? Por ceñirnos al tema de los lectores y que si son quisquillosos o no. O sea, más que quisquillosos, yo lo digo en serio, son exigentes, se fija mucho. Pensar es bueno, siempre es bueno. Pensar que con la evidentez de acceso a la información que hay hoy en día, un aficionado a la literatura fantástica que lea traducciones está haciéndolo casi por capricho, porque como la inmensa mayoría de ellas vienen del inglés y la inmensa mayoría de nuestro público objetivo lee en inglés, pues si no se lo están o se lo han leído en inglés antes. Sí, es una afirmación arriesgada esa. Yo no opino creo que se publica sobre todo material de traducción del pero inglés. lectores nuestros, o sea, lectores de fantasía que sepan inglés Aunque en España. un porcentaje elevado, seguro. Que levanten la mano. Seguro que sí. Pero aquí hay muchos traductores, ¿no? A ver, ahora que levanten la mano los traductores. Yo no leo ninguno, sí. Y si no es así, todavía terminará A lo siendo. mejor es diferente en juvenil y en menos juvenil. Sí, porque yo suelo traducir más literatura juvenil, fantasía, pero me ha tocado más juvenil. No, aunque lo que se dice es que vienen mejor preparadas las generaciones que vienen a nivel de idiomas. Bueno, no sé. A nivel un poco, no sé, también está la ley web, yo qué sé, no sé. Yo, al menos los frikis que yo conozco, no todo el mundo lee en inglés. Pero claro, depende de... La gente que yo conozco, sí, Sí. la mayoría. Y Por terminar una cosa que dijo de mí antes, se me ha olvidado. Espérate que... Perdona, sigue. Voy a acordar luego. un poco ligado con lo quisquilloso, yo lo que... Antes sigue. Decías, como sabes que lo van a leer, para mí no es así. O sea, yo no traduzco pensando en quién lo va a leer, ¿vale? Porque te volverías loco. Miles de personas lo que van a leer. Tampoco traduzco pensando en el cliente, es decir, la verdad, ni traduzco pensando en el autor. Esto, me gusta volver sobre ello, lo comenté una vez de pasada, así que se me ocurrió hace años, delante de un público, como hoy, y sentó muy mal. Se lo tomaron mal, pusieron cara de extrañeza, diciendo, a lo mejor es que lo formulé yo mal, ¿no? Diciendo, no, yo cuando traduzco vosotros me dais igual, y yo y yo, a ver, vosotros, ¿no? El lector, ¿no? La figura del lector, porque a mí lo que me interesa es el texto. Entonces, una vez tratado con respeto el texto y con profesionalidad, automáticamente vosotros y el cliente y el escritor van a quedar satisfechos. Pero si te pones a pensar en las miles de posibilidades que se abren ante ti por los miles de lectores que tienes ante ti en potencia, pues ahí entran los bloqueos, ahí entran las notas del traductor un poco raras. Esto a lo mejor no saben lo que es, pero a lo mejor no. No lo decía por ahí, sino tener en cuenta que cuidar esos detalles, por ejemplo, en las series, cuando te ha venido una serie que ya está empezada, pues seguir una unidad y que no luego son una cosa de una forma. Es automático, pero sigue respetando más el texto que a lectores, porque está respetando la congruencia interna del texto. Claro. Lo que pasa, yo por ejemplo, donde tuve muy en cuenta a los fans fue, ya lo que siempre les estoy comentando esto, es dentro del laberinto, ¿no? Porque como yo también era fan de la película, pues quería que en la novela, ya que se traducía después de tantísimos años de la proyección de la película, pues, y que estaba tan dentro de nosotros, ¿no? de los niños de los 80, pues que en la novela también aparecieran las mismas expresiones. Eso me refería un poco por ahí, ¿no? Tener en cuenta al fan. ¿Y el fan nos hace llegar el feedback? Yo sí, yo recibo mucho, bastante, porque eso como estoy, lo que comentabas antes, como estoy presente, sobre todo en las redes sociales y esto, ya saben más o menos, la traductora de Assassin's Creed, la traductora del Correo del Laberinto, pues entonces la verdad es que recibo bastantes emails de gente que no me gusta. Sí, por suerte sí. Por suerte sí y positivo. Sí, Y claro. gente que... Cuando es negativo, no hace tanta gracia. Muy bien.
¿creéis que el aficionado a la literatura fantástica en este país usa como un criterio de selección más para escoger sus libros quién lo ha traducido? O sea, hay una atención a la figura del traductor, a la figura del traductor concreto, ¿no? Como... Hombre, atención seguro que se presta, pero que alguien deje de comprar una novela porque la ha traducido fulanito... A lo mejor es más fácil al revés. Al revés tampoco lo recomiendo, porque ya me ha pasado una vez. Tengo una... Esto ya Ahora lo hablamos por internet, creo, esta cosa. Que hay algún lector al que le gusta tu trabajo, entonces procura comprarse todo lo que tú traduces. Y yo no se lo recomiendo a nadie. No, todo no, de verdad. Entonces, claro, y luego me escribe y dice, ay, pues la novela esta era una... Pero tú sabes que yo no la escribí, ¿verdad? Vamos a empezar a separar estas líneas que se nos han ido juntando. A veces nos confunden un poco, llegamos al punto del autor, que tampoco tiene que ser así, ¿no? Y se piensan que todo lo que traducimos nosotros pues va a ser buenísimo si le ha gustado una cosa antes. A mí me hizo ilusión la última vez que me lo dijeron, porque digo, mira, tienen en consideración, ¿no? Dices, mira, esta traducción de mí, vamos a comprarlo. Pero claro, no significa que la historia va a ser tan buena como otro libro que has leído anteriormente, que era de otro autor e incluso del mismo autor. Puede que un libro que ha escrito una persona pues sea muy bueno y luego escribe otra cosa que no le es tanto. Te acostumbras a caminar por esta cuerda floja, ¿no? Donde a un lado está el lector medio, que además es más que medio, casi mayoritario, ¿no? Que dice, qué bien escribe el autor que sea, ¿no? O sea, que sí, pero... Y luego al otro lado, pero este sí que es muy minoritario, el que sigue a ti o sigue tu obra. Es un poco raro. No. Pero está bien, ¿eh? Está bien, lo voy a decir porque seguro que va a ver esto. Está bien. Hombre, hace ilusión, ¿no? Eso Hace no puede mucha negar. ilusión. Yo me imagino que... Es un poco raro, pero hace mucha ilusión. Que te vean, porque hasta hace poco nosotros pues, estábamos muy en las sombras. Nadie se fijaba en quién había traducido qué. Mira que hacíamos aspavientos, ¿eh? No miraba a nadie. Nosotros venga a sacar traducciones ahí súper cutres, hasta que todo el mundo dijo, los traductores, y entonces ya digo, era todo un ardid. Es el tema de la invisibilidad, no lo vamos a tratar hoy. No tenía pensado. ¿Quieres sacarlo? Es que un poco está llena la sala, que Hay muchas ganas. Tiene miedo, pero... Vale. ¿Consideráis que sois dos traductores bastante especializados en un género concreto? ¿Es difícil especializarse tanto en un género a nivel de desarrollar tu carrera? O sea, conseguir decir, hostia, estoy bien especializado y me llega el trabajo. Yo es que, de hecho, al principio, nada más salir de la carrera, yo ya iba diciendo que estaba especializada en fantasía, terror y ciencia ficción, y no es que en la carrera haya un curso que diga... Esto es la... Todavía. Fulfilling Prophecy. Claro, De sí. fantasía. La cosa fue que, bueno, que desde que aprendí a leer, pues siempre me ha gustado el género y por eso digo que estoy especializada, porque llevo leyendo prácticamente desde que nací, lo llevo leyendo. Entonces, de ahí viene la especialización, pero no es que hayamos ido a un sitio en concreto a aprender. No iba tanto por ahí la pregunta, ¿eh? Era más, pues, conseguir... Yo me imagino, pues, carreras de estas freelance, claro, pues, te llegan trabajos y es un poco en la medida de tus posibilidades de lo que te llega, ¿no? O sea, que te lleguen cosas de un ámbito que te gusta, ¿no? Supongo que llega un momento que ya te has dado a conocer y es más fácil que piensen en ti. En mi caso, desde el principio, al decir que estaba especializada en eso, siempre o casi siempre, alguna vez me ha caído algo, pero pocas veces. Normalmente siempre hacia literatura juvenil más adulta, como eso no lo he elegido, me parece bien, a mí ya me gusta, pero bueno, tu caso es que... Yo es que lo tenía muy claro desde el principio, cuando empecé a trabajar. Entonces, casi sin proponérmelo, senté las bases de una campaña de concienciación, por así decirlo, tanto entre clientes potenciales como entre el público lector, y luego he visto ese sentir reflejado en otros compañeros. Es el decir, cuando tú conoces algo muy bien, un tema, sea cual sea,
hablando de traducción siempre, pues lo vas a traducir mejor que otro compañero que no lo conozca igual de bien. Esto vale para todo, para geología, para arquitectura, para matemáticas, para todo. Y en narrativa ocurre lo mismo, sin duda. Lo que pasa es que muchos clientes no lo tenían tan claro. Entonces, yo les escribía y decía, mira, os mando mi currículum, me gustaría traducir para vosotros que publicáis pues, esto que sea, y considero que uno de mis puntos fuertes es que por ser fan, haberlo sido toda la vida, pues conozco esta línea de juegos de rol, conozco este autor, no sé qué. Entonces ellos decían, nada, o sea que otro friki. Sí, pero para pedirte trabajo. Y te aseguro que si le das el trabajo a una persona que no sea tan friki, llámalo como quieras, pues no lo vas a hacer igual. Bueno, friki, entonces, y eso con es formación, y eso también. yo tengo unos estudios, sí. Entonces al principio era así y al final se ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora son los clientes los que vienen diciendo, oye, tú que estás especializado, creo, no voy a decir que sé, pero creo que me lo vas a hacer mejor que otro que a lo mejor no lo está. Y todos conocemos tristes ejemplos en los que a lo mejor novelas muy de género se podrían haber traducido mejor si hubieran caído en manos de un compañero más preparado para traducir ese tipo de temáticas. De todas formas, también la especialización que tú dices, ahora podemos hablar de ella con toda naturalidad, pero yo durante muchos años he peleado con el fantasma del encasillamiento. Mucha gente lo llamaba así en vez de especialización. Dice, ¿no te da miedo encasillarte? Y dices, mira, no te lo comenta algún compañero, ¿no? Digo, ¿tú cuántas novelas has traducido? No, pues yo tengo de 20 y pico. Yo tengo 20 y pico de otros géneros aparte de fantasía y ciencia ficción. Tengo histórica, tengo romántica, tengo novela negra. He traducido también porque a veces pues tienes que hacer lo que te encargan, ¿no? Lo que buenamente puedes. Pero mi especialización ha sido siempre algo buscado y no es un encasillamiento porque he traducido también muchas otras cosas, de hecho cosas que a lo mejor mis compañeros pues, no van a traducir por muchos años que se dediquen a ello. Muy bien. Una pregunta que se me ha ocurrido antes y que en el caso de Manuel sé que lo ha hecho, en tu caso no lo tengo tan claro, es el tema de las retraducciones. Me ocurre el caso de Asimov. Además me acuerdo de una conversación en la que me parece que yo no estaba, pero en Twitter, que hablabais de cuando salió uno de los que han salido y alguien decía, bueno, pero Asimov es que es muy simple, y me acuerdo un comentario tuyo que era, bueno, es simple, pero no es tan simple como nos han hecho pensar o como nosotros habíamos querido. ¿Cómo es retraducir? Retraducir. ¿Cómo es retraducir? ¿Sabes? O sea, ¿hasta qué punto tienes en cuenta lo que ya sabía las traducciones anteriores? No, yo nunca me ha pasado. Todo lo he hecho desde... yo. La primera. Abriendo camino. Yo sí, y vale, mira, viene bien la pregunta para matizar también lo de antes, porque esto no va nada en términos absolutos, ¿no? Las retraducciones para mí yo sí que pienso en el lector, es verdad. No, le he dicho que no. Antes he dicho que no para nada, pero en el caso de las retraducciones sí, porque hay determinadas palabras y determinadas expresiones, pensando en Asimov, las 3 leyes de la robótica, por ejemplo. Las 3 leyes de la robótica están formuladas en español de varias maneras, según los traductores que les han metido mano. Y yo sabía que no quería copiar ninguna de ellas, no quería hacer cortapega de ninguna de ellas, sin decir que ninguna de ellas esté mal. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hice? Pues me dio para un artículo bastante extenso, porque no fue fácil elegir ese equilibrio, es decir, que yo me quedara conforme con que fuese mi traducción, como quería que fuera y como quería el cliente también que fuera, ¿no? Porque entonces no habría pedido una traducción nueva, pero que al mismo tiempo fuera lo suficientemente respetuosa como para que un lector que se leyera Fundación
hace 20 años y ahora, y perdiera los libros y ahora quiera reencontrarse con él, o quiera tener la tecnología recogida en un volumen cuidado o para regalo para los niños, que pueda hablar con sus hijos y decir cuáles son las 3 leyes de la robótica y que se entiendan el padre y el hijo hablando de sí, es verdad. Bueno, entonces lo que haces, en mi caso, es, por una parte, volvemos a lo mismo. Yo, como he leído esas novelas, las leí hace mucho tiempo, las he vuelto a leer, he leído distintas ediciones, algunas me gustan más, algunas me gustan menos, pues yo hice mi versión, siempre pensando, elaborando un glosario de antemano, un glosario a pelo, porque estos glosarios ni existían, o si existen no me los ha pasado a nadie, donde el mulo es el mulo, ¿no? Que no es el burro, que no es el pollino, ni el asno, ni nada, ¿no? Que el mulo es el mulo, cosas así, pero multiplicadas por 1000, porque hay 1000 términos por el estilo esparcidos. Y luego esos puntitos que adornan el texto, reconocibles para el lector de toda la vida, pues están rodeados de la traducción nueva. Los signos de puntuación son distintos por fuerza, quizá hay párrafos separados o no, porque esa es mi forma de trabajar, y así es más o menos como se hace. Me llevó mucho, fue muy difícil, no solo por Asimov en sí, sino por el hecho de que fuera una retraducción de Asimov, sí, que es distinto, sí. Luego traducir obras suyas por primera vez también, pues yo insisto, Asimov me ha costado mucho traducir, que luego se lea muy bien, muy fácil, que parezca engañosamente fácil, pero sí. Yo lo único que tengo que se puede asemejar a esto es una novela que traduje que estaba basada en un cuento de los hermanos Grimm. Y entonces, bueno, no había evidencia en ciertas cosas en cuenta, pero era como la versión extendida de un cuento. Pues tenías como un canon, digamos, al que referirte, ¿no? O sea, una referencia. Vale. ¿Hay alguna traducción vuestra de la que os sintáis especialmente orgullosos? ¿Por algún motivo? Yo, en concreto, me siento orgullosa de las series del Correo del Laberinto y Assassin's Creed por la reacción de los lectores, porque no paro de recibir comentarios positivos, ¿no? Como decíamos antes. Y bueno, te sientes un poco orgullosa de que la gente pues valore tu trabajo y que les haya gustado tu traducción. Sí, también tengo obras a las que tengo mucho cariño y algunas de las que sí que me siento especialmente orgulloso. Para mí, estas novelas de Robin Hood a las que hacía mención antes supusieron un punto de inflexión en mi carrera. No solo por la anécdota esta de chascarrillo de ponerme en contacto con la autora, ¿no? Sino porque me abrió los ojos a una forma de trabajar que no había tenido ocasión de conocer antes. Y después, bueno, pues le tengo mucho cariño también a las novelas de Jonathan Harrow, que pasaron a lo mejor un poco desapercibidas, luego ya se saltaron, sin embargo es un autor que tiene, o sea, los que lo conocen son muy fans, y con él me lo pasé muy bien porque me descubrió el placer de traducir diálogos, sí, diálogos que yo creo que se ha convertido un poco no en mi seña de identidad, pero sí que cuando yo trabajo, estoy solo en mi casa traduciendo veo un diálogo, me gusta más que cuando veo una descripción de esta de dos. Yo también, disfruto muchísimo. Hay compañeros que no, hay compañeros que disfrutan con las descripciones. Igual, no, que se paga muy mal. No te vuelvas, no te lances. Sí, a mí también me gustan mucho los diálogos y a veces, bueno, la traducción con la que estoy ahora me encuentro con párrafos, pero que es una frase, un párrafo es una frase, no tiene casi comas, es horrible. Intentar ligarlo todo y que suene bien y no quedarte sin aliento, ¿no? Mientras lo estás leyendo. ¿Y tú puedes cortarla? ¿Tú puedes decir que tu traducción van a ser 3 frases? Sí, a veces la corto, porque digo, es que esto no se puede leer, ya es el final que no te da, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado esto de cortar frases. Hombre, es inevitable cortarlas o alargarlas, según unirlas también. Porque el inglés también a veces frases muy cortas y nosotros pues con comas. ¿Y hasta qué punto está la tentación de, entre comillas, mejorar el texto? Bueno, en este caso, tal como tú lo decías, eso, ¿no? Decías, es horrible, ¿no? Y la tentación es que no sea tan horrible, vamos a cortarlo y poder respirar. Al principio de comenzar a ser traductora,
yo lo ponía todo tal cual, aparecía en el original, no quería cambiar nada, ya. Pero luego me he dado cuenta que la misma editorial siempre retoca muchas cosas que digo, vale, yo puedo hacer esto también, pues ya lo hago y luego ya veremos las correcciones si lo aceptan o no. Pero tampoco hago grandes cambios, es simplemente para que suene más natural en nuestro idioma. Claro, es que no sé si te referías a eso, porque eso es un canje del oficio, es inevitable. O sea, lo que no vas a hacer es, si no te gusta que el asesino sea el mayordomo, pues que sea ella, ¿no? La trama no la vas a cambiar. Y errores a veces, en el sentido de mejorar el original, si el original contiene un error flagrante, que... Por ejemplo, en una novela ambientada en un mundo pseudo-medieval, pero completamente ficticio, ¿no? El autor habla de estos dos personajes y tienen que hacer esto y lo otro, tienen un plan. Sí, pero ¿está el plan bien trazado? Sí, sí, ya tenemos cubiertas todas las bases. ¿Y tú lees eso? O sea, cubrir todas las bases es un término relativamente reciente y pertenece al ámbito del béisbol. Que se entiende lo que quiere decir, ¿no? Se entiende. Él seguro que lo tenía muy claro en su cabeza y él en su casa lo dirá así a la hora de cenar, pero... Y se le fue, ¿no? A lo mejor yo creo que se le fue. Entonces, claro, o sea, yo no voy a cubrir todas las bases en español, porque luego tú, como lector, te ha tocado la China, hoy vas a ser el lector modelo representativo, tú lees eso y tampoco vas a pensar nunca que el autor original puso a sentar todas las bases. Él puso lo que tenía que poner bien y a mí no se me ocurrió otra cosa, otra forma de decirlo en español que así, seguro, además. Entonces, para curarte en salud, dices, pues, lo pongo de otra forma, que no pasa nada, nadie se entera, total. Por ejemplo, algo así, a veces no, a veces dices, mira, le escribes, dices, oye, ¿estás metiendo todo esto a conciencia? Lo dejamos así, si tú quieres. A mí me da igual. Mira que está mal. Está mal, ¿eh? Pero a lo mejor quieres que sea así. Y entonces te va a decir él, menos mal que te has dado cuenta. Y te va a decir siempre, arréglalo. No arréglalo, sino... ¿Sabes? Muchas veces se tiene la obra original como en un altar, ¿no? El original es intocable. Y no es ni mucho menos intocable. Aquí tenemos escritores también que saben que no es ni mucho menos intocable. Entonces tú, como escritor, le pasas tu texto a una editorial y te lo van a tocar del derecho y del revés. Según el ego que tú tengas como autor, vas a dejar que meta más o menos mano, pero siempre piensa que todos los cambios están dirigidos a mejorarlo, ¿no? O sea, que nadie está haciendo ningún cambio por fastidiar. Entonces, a nosotros esta presunción de inocencia, que a lo mejor no siempre se nos concede, está ahí también. Mejorar, lo que tú dices, mejorar un texto en ese sentido, a veces se hace de forma automática. A ver, a mí me quedan un par de preguntas, pero dado el tiempo que queda, casi prefiero... Si alguien del público tiene alguna pregunta que les gustaría hacer... A ver, Sergio. ¿No? Ah, perdón, había alguien. Hola. En base a bastante de lo que nos habéis contado, ¿cuánta importancia tiene vuestra traducción en que una novela tenga éxito dentro del mundo de la fantasía? Esa es bastante subjetiva. Y otra un poco más subjetiva. ¿Vuestras traducciones se adaptan al mercado para España o para Argentina, Uruguay o cualquier otro sitio? Sí, claro, lo del éxito siempre esto se encarga el editor, ¿no? De que tiene éxito, ¿no? Bueno, claro, cuando depende, a veces ellos ya saben de antemano que esa novela va a tener éxito y a veces pues el éxito surge después. Y respecto a si se adapta para un país o para otro, en mi caso no me han pedido que escriba, por ejemplo, un español estándar o un español para Sudamérica. Bueno, a ver, pues si te fijas en Sudamérica ya te han hecho la jugada. No, pero mis traducciones hay algunas que se venden allí y se dejan tal cual. No, al menos a mí no me han dicho que las hayan alterado de alguna forma. En mi caso, es una pregunta que se podría responder de varias maneras. Por ejemplo, yo creo que
no sé si te refieres a que tu traducción, por ser tuya, o sea, de un traductor en concreto, que eso vaya a ayudar a que la obra tenga más éxito. En parte por el traductor, pero en parte también por la traducción. Todos conocemos ejemplos de que una obra podría ser, no sé, a eso iba. Por una A eso iba. adecuada se convierte en una mierda. Una vez esté la novela en el mercado y empiecen a salir los primeros comentarios al respecto, y se hable de la traducción, entonces inevitablemente va a ayudar a que otras personas se animen o no a comprar esa novela, porque si están poniendo la novela a parir por culpa de tu traducción, pues un lector potencial, muchos seguramente digan, pues mira, paso. Y si la ponen bien, dicen, ah, pues mira, pues, a lo mejor, pero yo creo que puede ser un efecto disuasorio más que motivador. En cuanto a las adaptaciones, leía hace poco en una página un señor mexicano que se estaba leyendo Terranova 3, por ser un poco mesa, ¿verdad? Como estaban hablando antes de Terranova 3, y hablaba del relato de Bacigalupi, que traduje yo, el jugador. Y resulta, esto no lo sabía yo, que se había traducido ya ese relato en México. Había salido en una revista. Entonces esta persona había tenido ocasión de comparar las dos traducciones y no se privaba de decirlo, claro. Porque ¿para qué? Si está bien. Y decía... Había tenido ocasión... Fíjate, era un comentario muy cortito, pero a mí se experimentó un montón de sensaciones en 3 líneas. Decía, he tenido ocasión de comparar las dos traducciones. La española es ligeramente superior, aunque contiene errores semánticos. Aún así el relato está bueno. Está bueno, sí. El relato, ¿vale? Errores semánticos para una persona que se expresa de esa manera, por estar en otro país donde expresarse de esa manera es corriente, es común, es lo normal, pues entonces, es decir, no puede ser un fiel juez de la calidad de tu traducción. Pero si aún así le ha motivado lo suficiente como para decir que le gustó más que la mexicana, pues también está bueno, ¿sabes? Había otra pregunta y parece que ya... Bueno, te diga que la ciencia ficción es un género muy particular que tiene una vertiente literaria y una vertiente científica. Entonces conocemos que hay autores que exigen del lector una competencia científica bastante grande porque no explican absolutamente nada. Asumen que el lector conoce de ese tema y por tanto el traductor tiene que conocer aún más de ese tema, tiene una competencia enorme, mucho más grande de esto. Sí. ¿Cómo lo abordáis? Por poner un ejemplo, Visión ciega, que lógicamente es extremadamente dura. Sí. Y Watson no explica absolutamente nada, o sea, no. Entra saco. No, pero veréis, vamos a... No tenemos mucho tiempo, brevemente. Abordas esas traducciones como cualquier otra. La tienes que preparar. Entonces, si no conoces el tema que el autor sí conoce al dedillo, pues tú te tienes que documentar. Esto lo hacen todos los compañeros en todos los ámbitos. Es decir, intérpretes, por ejemplo, que hoy te interpretan en Mango y mañana en una central nuclear, pues se lo preparan. Entonces tú te lo preparas también. Es muy curioso lo de Visión ciega porque sale siempre. Y yo no era consciente de ello cuando estaba traduciendo aquella novela. No pensaba que fuera tan difícil. Era difícil, claro, pero como era como siempre, que te tienes que volver loco buscando cosas, pues me volvía loco como siempre. Y luego ya salió, y con el paso de los años me he dado cuenta de que sí, que fue algo especial. Y por terminar con Watts, porque creo que entronca con algo que tú decías también, y la pregunta de antes, el éxito de la traducción, que si tuya, que si no. Cuando de Watts se ha traducido esa novela, Visión ciega, y se ha traducido una antología de relatos en Fatalibelli, y Susana Arroyo y Silvia Setti, las editoras, me buscaron a mí para traducir esos relatos, porque les había gustado la traducción de Visión ciega y querían que lo siguiente que se tradujera de Watts en español lo tradujera yo otra vez. A mí me hizo ilusión por una parte, por otra dije, pues os vais a pegar un trastazo, porque yo sé lo que sabe el tío de Visión ciega. No, pero da igual. Digo, venga, vale. Y
Y dije, escribe tú el prólogo si quieres también. Digo, bueno, entonces como que te conceden elige el orden de los relatos, ¿verdad? Antes preguntaba a alguien creo que Mañana Todavía, en la presentación de Mañana Todavía, que cómo se elige el orden de los relatos y demás. Y me dieron una total libertad, no solo como traductor, pensando que la traducción se presupone que va a estar bien porque te lo vas a currar, o sea, como siempre, quiero decir, como corresponde, y luego aparte te dan un poco de responsabilidad más, es decir, no responsabilidad, pero que te dejan explayarte. Y como traductor, por haber traducido determinadas obras, determinados autores durante X años, pues inevitablemente a lo mejor se relaciona tu nombre con esas obras y si es para bien, pues bien. ¿Tienes algo que añadir? A mí... No. Vale, bueno, pues ha sido un honor presentar